En primer lugar, a la Fundación Casas Históricas y Singulares por haber pensado en nosotros. La verdad es que la visita de Ana fue un poco una sorpresa en agosto, metidos ahí casi solos en Madrid, yo creo. Pero bueno, la verdad es que vimos en un rato, escaso rato que estuvimos en la oficina, vimos que podía ser interesante no solo integrar la custodia del territorio en una presentación como esta, que ya venía con la idea muy clara, sino el potencial que muchas de las sinergias que se pueden crear entre la conservación del patrimonio cultural o artístico y el papel que puede jugar una herramienta como la custodia del territorio, que espero que poder dar un poco de luz sobre lo que es esto. Es un concepto un poco desconocido y a la vez quizá no muy amable. Normalmente cuando vas a distintos foros, especialmente si son áreas rurales, cuando se habla de esto de custodia del territorio, la gente enseguida se pone como diciendo que me vas a poner a mí aquí una especie de centinelas en mi finca o en mi territorio para custodiarlo. Pero poco a poco yo creo que va calando el mensaje y espero que hoy también pueda dejarlo un poco claro aquí. Para los que, bueno, la presentación está en inglés porque como había público en inglés, yo creo que así, aunque lo cuente, intentaré contarlo despacio, pero bueno, para que se pueda seguir también en la pantalla en inglés. Brevemente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que llevamos trabajando desde el año 98, básicamente sobre dos líneas de trabajo muy concretas, que es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y sobre todo en los últimos 5 o 6 años trabajamos mucho con empleos y emprendimiento verde. Habitualmente esto lo hacemos de varias formas, tenemos distintas convocatorias de ayudas, generalistas para proyectos de conservación o incluso de desarrollo rural, medio marino, cambio climático, y luego una parte más concreta ya que somos organismo intermedio de gestión de Fondo Social Europeo. Antes, cuando lo comentaba José María, los programas de formación, nosotros vamos muy en esa línea también de fomentar no solo nuevas actividades en el sector ambiental, sino incluso la reconducción de algunas actividades empresariales también al sector ambiental. Y otra línea que tenemos del Fondo Europeo de Pesca, y luego proyectos o iniciativas como las que les voy a contar hoy, que son actividades que desarrolla la Fundación directamente, bien sea con financiación europea, si la conseguimos, o bien con los fondos propios de la manera más eficiente que somos capaces. Tenemos 5 líneas de trabajo: conservación terrestre, marina, cambio climático y calidad ambiental, empleos verdes y emprendimiento verde, y relaciones internacionales. Y bueno, nuestra misión al final es intentar promover proyectos de conservación de la biodiversidad y de desarrollo rural como motor de empleo para la sociedad. ¿De dónde nos viene a nosotros esto de trabajar por la custodia del territorio? Quizás es un término que, aunque no se venía utilizando en España, en realidad existe especialmente lo que tiene que ver con conservación del patrimonio natural. Pues quizá el primer ejemplo sea el refugio Montejo, que ya creó Félix Rodríguez de la Fuente hace casi 30 años, y a partir de ahí, bueno, pues se han ido estableciendo una serie de acuerdos entre propietarios y entidades de custodia, que por allí, en torno al año 2001, en una reunión que hubo en Francia, pues se decidió que a nivel europeo, un poco de forma similar a como ya se hacía en Estados Unidos, aunque con una traducción un poco diferente, lo que era land stewardship en Estados Unidos, pues aquí se empezara a conocer como custodia del territorio. A partir de ahí, bueno, pues nos pusimos a trabajar con diversas iniciativas, básicamente, y es sobre lo que más me voy a centrar hoy, es la Plataforma Española de Custodia del Territorio, y luego programas concretos que están vinculados pues a árboles, custodia del territorio y voluntariado, voluntarios que les contaré a continuación, o playas, custodia del territorio y voluntariado, también integrando la custodia en proyectos propios como puede ser la conservación del caballo cantábrico, o incluso iniciativas que desarrollan terceros, sobre todo a través de la convocatoria. Antes, espero que se pueda escuchar bien. Yo creo que antes de contarles yo lo que es la custodia del territorio, yo creo que el año pasado hicimos un vídeo que pretendíamos que fuera suficientemente ilustrativo como para que cualquiera que no lo conociera, y por supuesto, si conseguimos que funcione y que se oiga esta... Os presentamos a Juan Domínguez Castro, hijo de José Domínguez Gómez, nieto de Gervasia Gómez López y bisnieto de Ramón Gómez Jiménez. El bisabuelo de Juan Domínguez fue agricultor. Sus tierras producían trigo y cebada.
Su hija, Gervasia, la abuela de Juan Domínguez, compró vacas y gallinas y se aventuró en el mundo de la ganadería, sin descuidar los cultivos que tan buenas cosechas le dieron a su padre. Su nieto, José, el padre de Juan Domínguez, aumentó la producción ganadera para obtener mayor beneficio a su explotación sin pensar demasiado en las consecuencias. Juan Domínguez heredó de su padre una finca ganadera que sin duda necesitaba una puesta a punto. Sin percatarse de ello, sus dueños llevaban años descuidando aspectos muy importantes de la granja. Era una finca que consumía más energía de la necesaria. Contaminaba el agua del río en el que tantos baños se dio Juan de pequeño con su abuelo. El entorno donde antaño la familia compartiera tantas tardes llevaba años degradándose. Las vacas vivían estresadas. Y todo esto afectaba al paisaje. Por no hablar de los productos, que no se vendían tan bien como antes. Juan decidió cambiar su granja y hacerla sostenible. ¿Pero cómo? La respuesta vino esa misma tarde, en tractor. Su vecina Margarita había tenido los mismos problemas unos años antes, hasta que la panadera le comentó que su vecina tenía una hija que tenía una amiga llamada María, que trabajaba en una entidad de custodia del territorio que le había ayudado mucho. ¿Y qué es eso de la custodia? Juan no lo tenía muy claro, así que llamó a María, la amiga de la hija de la vecina de la panadera, para que se lo explicara mejor. María le contó a Juan que el objetivo de la custodia es conservar nuestro territorio, beneficiando tanto al propietario de una finca como al resto de los seres que habitamos el planeta. En el caso de la granja de Juan, el objetivo era consumir menos energía, contaminar menos, aumentar la biodiversidad, mejorar las condiciones de vida de las vacas y las gallinas, obtener unos productos de mayor calidad y aumentar las ventas como ya hizo su vecina Margarita. Juan estaba entusiasmado. Entre los dos, con los consejos de Margarita y recordando todo lo que había aprendido de su familia sobre una granja, seleccionaron las actuaciones que más les gustaban y firmaron un acuerdo de custodia en el que se explica a qué se compromete cada parte. Juan se comprometió a permitir estudios ambientales. Esos estudios servirían para conocer y dar valor al entorno natural de la granja. Juan aprendería nuevas técnicas para gestionar una granja de forma sostenible y la entidad de custodia asesoraría en la búsqueda de alternativas de producción. Juan reemplazaría algunos materiales y máquinas de la granja y la entidad de custodia ayudaría en la búsqueda de financiación para realizar esos cambios. Y además buscaría nuevos canales de venta de los productos a nivel local. Después de un tiempo y un trabajo común, Juan ahorra energía y dinero. No contamina el agua del río y puede volver a bañarse en él con su hijo como hiciera con su abuelo. El entorno rebosa vida y vuelve a ser un lugar para jugar y disfrutar. Las vacas y las gallinas viven tranquilas y fresquitas en verano. Producen una leche y unos huevos de calidad que se venden estupendamente. Y es una maravilla contemplar el paisaje. Han conseguido con la ayuda de la custodia del territorio una granja sostenible, una granja del siglo XXI. Incluso los senderistas se acercan a disfrutar de la finca, tantos que Juan se ha animado a habilitar un alojamiento de turismo rural. Sin duda su bisabuelo Ramón, su abuela Gervasia y su padre José estarían orgullosos de ver cómo la finca había recuperado todo su encanto. El caso de Juan es un ejemplo de custodia del territorio, pero existen tantas posibilidades como podamos imaginar, allí donde haya una finca, ya sea con vegetación, con fauna, urbana, o incluso en el mar, y alguien que quiera contribuir a su conservación y aprovechar sus recursos de forma sostenible puede contar con alguna de las entidades de custodia para ponerse en marcha. Bueno, espero que el vídeo haya sido más ilustrativo de lo que hubiera sido yo. En definitiva, es verdad que es un ejemplo extremo. Nadie a veces me dice, bueno, ya, pero es que esas fincas no existen muy pocas, evidentemente. Es un ejemplo muy básico para que se pueda entender, pero en realidad, esto de la custodia del territorio es tan sencillo como un propietario privado, o sea, un propietario de un terreno, que puede ser un propietario público o privado, y una entidad de custodia del territorio, que puede ser cualquier entidad sin ánimo de lucro, también pública o privada. Los propios ayuntamientos pueden ser entidades de custodia, que llegan a un acuerdo en base a una propiedad para conseguir diversos objetivos. Habitualmente, con las entidades que nosotros más trabajamos son entidades del sector ambiental, luego su objetivo habitual suele ser la conservación de algún valor natural, pero pueden ser valores naturales, paisajísticos, culturales y algo. Intentaré poner unos ejemplos luego de algunos que hemos ido viendo
a través de la plataforma. Y el propietario privado, que obviamente también tiene su interés porque, bueno, necesita, como habéis visto en el vídeo, pues que alguien le dé asesoramiento sobre cómo mejorar la gestión de su propiedad, cómo sacarle mayor rendimiento a los productos que comercializa, o incluso en muchos casos simplemente un valor altruista de que bueno, pues a todo el mundo nos gusta tener nuestra casa en condiciones y por supuesto a los propietarios de los terrenos privados pues también, ¿no? Algunos ejemplos de programas grandes que hemos tenido de custodia del territorio, pues por ejemplo este que hicimos en 2011, donde participaron 21 entidades de custodia del territorio y que se focalizó mucho en plantar, hacer reforestaciones en terrenos que habían sido previamente acordados o conveniados a través de acuerdos de custodia con diversas organizaciones. Posteriormente, viendo un poco el éxito que tuvimos con esta iniciativa, pues nos planteamos un programa que nació en el año 2012, que lo que pretende es hacer algo similar, pero en el entorno de las playas o de la ribera de los ríos. Bueno, hemos conseguido hasta ahora que 70 entidades se involucren, con más de 10.000 voluntarios, y muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ya, pero es que el dominio público marítimo terrestre o el hidráulico no son propiedad privada, evidentemente son propiedad del Estado, pero también esta es una de las líneas que estamos intentando trabajar mucho más, que aquellos terrenos públicos que muchas veces tienen estas mismas necesidades que tiene un propietario privado, intentar acercar a la administración pública, especialmente la administración nacional, que es la que más cerca tenemos nosotros, a estas entidades de custodia, y hay ejemplos muy buenos pues de fincas del Ministerio de Defensa donde a lo mejor no hay ninguna incidencia, pero hay una colonia muy buena de águila perdicera y la entidad de custodia pues solicita al Ministerio de Defensa, y antes se veía un poco raro, ¿no?, que una entidad conservacionista entrara en una propiedad, en un terreno del Ministerio de Defensa, y a través de estos acuerdos pues se genera una colaboración también mucho a través de la Fundación Biodiversidad, que hace un poco ese nexo de unión con la propia administración, que está dando muy buenos resultados. Como les comentaba anteriormente, estamos intentando integrar también la custodia del territorio en proyectos más grandes que tenemos, como este del Urogallo cantábrico, que tiene como único objetivo el proyecto la conservación de esta subespecie que está en peligro de extinción, una de las especies más amenazadas de España, y pues aquí nos planteamos empezar a involucrar a la sociedad civil, a los propietarios privados en estos grandes proyectos de conservación de la biodiversidad, bueno, pues llegando a acuerdos, en este caso concreto, por ejemplo, pues llegar a juntas vecinales o a propietarios privados y ofrecerles, por ejemplo, que a cambio de un asesoramiento en cómo pueden conseguir ayudas para vender, por ejemplo, ganadería ecológica, a cambio les pedimos que hagan, costeado por el proyecto, señalización de cercados que evitan la muerte accidental del urogallo cantábrico. Por el momento está dando bastante buen resultado. En los 3 años que llevamos sobre este programa de custodia, pues ya llevamos 20 acuerdos con propietarios. Yo creo que es un poco una línea también de colaboración de estas grandes iniciativas, en una forma un poco diferente de que la sociedad se involucre también en los proyectos de conservación. Como les comentaba, la otra gran línea de ayudas que tenemos, o de desarrollo de proyectos de custodia del territorio, es a través de la convocatoria de ayudas, donde terceras entidades nos solicitan proyectos que tengan que ver con este tipo de acuerdos. Hemos hecho un trabajo muy intenso, por ejemplo, con el oso pardo, gracias a acuerdos de custodia del territorio nuevamente con sociedades de cazadores, en las que bueno, a ellos se les forma, especialmente en zonas que son muy sensibles de caza y donde pueda haber incidencia con el oso, y ellos a cambio bueno, pues, reciben igualmente asesoramiento de distinto tipo para la gestión cinegética de sus propiedades. Incluso también con terrenos agrícolas, donde lo que se intenta poner es especial valor a los productos que salen de esas fincas. Menorca es uno de esos ejemplos, digamos, donde a nivel general se ha popularizado los acuerdos de custodia del territorio, incluso muy promovidos por la propia administración pública, que sacó algo similar a lo que son los acuerdos de custodia, que son los contratos territoriales, que probablemente muchos de ustedes conozcan, y bueno, donde se ha potenciado esta gestión, bueno, también ayudando a que los propietarios pues conserven los muros de piedra histórica de Menorca, que son de relevancia para muchas poblaciones de insectos y de anfibios, y a cambio, bueno, pues, dar ese punto de valor añadido a los productos que salen de estas fincas.
También apoyamos proyectos que tienen que ver con la propia difusión de lo que es la custodia del territorio, que es un término que todavía no se conoce mucho y creemos que es importante. En este sentido ha habido avances significativos en los últimos años. Quizá el más relevante es que en la propia Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, además, hablando de patrimonio, le doy mucha más importancia, que ya en su día nos gustó mucho que se llamara de patrimonio natural, porque realmente es el patrimonio natural del país, pero ya ahí mismo se recogía la custodia del territorio como una herramienta de conservación de la biodiversidad. Fue de alguna manera un punto de inflexión significativo para todo el movimiento, para todas las entidades, porque habría de alguna manera un reconocimiento a lo que se estaba haciendo y una importancia a la custodia como una herramienta de conservación. Este es otro de esos ejemplos donde estamos intentando ahora servir de nexo de unión. Las confederaciones hidrográficas, con esta empezamos con la del Duero. El año pasado, bueno, pues le llegó una entidad de custodia que lleva muchos años trabajando, la Fundación Tormes, a ofrecerles si podían firmar un acuerdo de custodia para la restauración de diversos tramos del río y para otras actividades que tenían que ver con sensibilización ambiental y con educación ambiental para niños. Y la propia confederación nos llama a la fundación diciendo, bueno, yo es que no sé muy bien qué es esto que me están ofreciendo. Entonces, bueno, pues a través de la relación con nosotros, decirles, mira, esto es un acuerdo que lleva un poco lo que les estoy contando hoy y que implicaba, y asesorarles un poco también a nivel jurídico de lo que podían hacer, pues firmaron ese primer acuerdo y ahora, como producto de eso, muchas otras confederaciones pues están empezando a firmar acuerdos con organizaciones conservacionistas. Nuestra idea también es esto, extrapolarlo no solo a confederaciones, sino también, bueno, pues el año pasado montamos un taller de custodia marina relacionado también con la Dirección General de Sostenibilidad Costa y el Mar, donde se intenta también fomentar este tipo de acuerdos a nivel litoral y marino. Y ya un poco entrando, que yo creo que es por donde vino la propuesta de Ana de que estuviéramos aquí, es explicarles un poco cuál es el rol de la Plataforma Española de Custodia del Territorio. Por el año, como les decía, en el año 2007 aproximadamente, diversas entidades que estaban trabajando en custodia del territorio nos solicitaron a la Fundación que creáramos un foro de encuentro de las entidades que pudiera servir pues, precisamente para homogeneizar muchos criterios, para poder desarrollar iniciativas comunes, para incluso y especialmente para que la Fundación pudiera servir de ese nexo de conexión entre la sociedad civil representada por las organizaciones conservacionistas y los propios ministerios. Nosotros en ese momento vimos que nos parecía que era una buena iniciativa y creamos esta plataforma, que no es un sitio físico, digamos, es un sitio virtual, en el que se desarrollan diversas actividades a lo largo del año. Especialmente, cada 2 años hacemos el inventario nacional de acuerdos de custodia del territorio. Hemos hecho diversos estudios, especialmente uno relacionado con aspectos jurídicos de la custodia del territorio, que son muy diferentes a los de otros países, fundamentalmente con respecto a Estados Unidos, y hacemos mucha labor, o intentamos hacer labor de comunicación y sensibilización pues, con vídeos como el que les acabo de mostrar. Les invito a que visiten la web, donde encontrarán mucha información sobre la propia custodia, con todos los proyectos que se realizan a nivel nacional, un mapa y directorio de entidades, un poco un contexto también de qué es esto de la custodia del territorio. Pues desde el año 2010, creo recordar que empezamos a hacer el inventario nacional. Bueno, en las últimas cifras del inventario que cerramos en el año 2013, porque a veces puede sonar que esto no es muy relevante, porque no se oye tanto hablar de los acuerdos de custodia, pues en nuestro último inventario ya registramos, y no están ni mucho menos todos, porque esto nosotros lo lanzamos y quien quiera puede darnos la información de esos acuerdos, pero obviamente no estarán todos. Ya había más de 2.000 acuerdos en España, con una superficie custodiada o bajo acuerdos de custodia de más de 350.000 hectáreas, lo cual es una herramienta que muestra su potencial y sobre todo el incremento que se ha dado a lo largo de los últimos 7 u 8 años, también muy en la línea de ese fomento de las distintas administraciones, porque sirva de referencia. Os he dicho el estudio jurídico sobre la custodia y un foro que tenemos bastante activo y que nos ha dado buenos resultados también incluso para esta jornada, en el que no teníamos muy claro qué tipo de
actividades o qué tipo de acuerdos de custodia tenían como foco fundamental o como uno de los objetivos de conservación del patrimonio integral, es decir, mucho más centrado en patrimonio artístico y cultural. Y la verdad es que incluso para haber demandado información en pleno mes de agosto, la respuesta ha sido muy buena y nos mandaron casi 15 iniciativas de este tipo de acuerdos que se desarrollan, que voy a comentar ahora algunas a continuación. En definitiva, bueno, pues hasta ahora, ¿de dónde venimos? Pues de acuerdos de custodia del territorio, donde el objetivo fundamental ha sido incrementar el patrimonio natural y la biodiversidad en terrenos públicos y privados, mantener actividades tradicionales y equipamientos también que sostienen valores ambientales, restaurar espacios degradados, como habéis visto un poco en el vídeo, y terrenos que no eran productivos para intentar que tengan otro tipo de producción, proporcionar también nuevos usos a equipamientos antiguos, pues, cabañas o chozas, por ejemplo, que no se utilizaban, incluso molinos, han pasado a ser, gracias a este tipo de acuerdos con diversas, desde el propietario privado hasta, si el propietario era el ayuntamiento, a ser un centro de interpretación, por ejemplo. O, por supuesto, proteger especies amenazadas localizadas en estas propiedades, que básicamente ha sido, digamos, el foco fundamental de este tipo de acuerdos de adquisición. En este sentido, ¿qué creemos que todavía tiene mucho potencial, o por qué creemos que tiene mucho potencial la custodia del territorio? Bajo mi punto de vista, fundamentalmente porque, aunque los marcos normativos son imprescindibles en muchos ámbitos y especialmente también en la conservación de la naturaleza, los logros que se consiguen muchas veces a través de acuerdos voluntarios, más allá de lo que la propia legislación exige, son fundamentales para poder conservar un territorio y todo lo que conlleva esa conservación del patrimonio natural, que es el desarrollo socioeconómico, la fijación de la población rural en aquellas zonas. Parece que en ese sentido llegar a conseguir acuerdos voluntarios que además tienen ese factor de participación ciudadana, participación social de diversas partes implicadas y que además tiene una proyección a medio y largo plazo, pues está dando muy buenos resultados. En este sentido, desarrollar estrategias participativas pues es lo que están haciendo muchos ayuntamientos, ¿no? Cuando han conocido esta herramienta, pues han conseguido a través de diversos talleres involucrar a todas las partes interesadas para la conservación de estos espacios. También firmando acuerdos que otorguen legitimidad a programas de conservación, al final esa parte voluntaria es imprescindible, ayudando a la comunicación y difusión de los resultados y creando nuevas oportunidades para dar valor añadido a productos o servicios que generan muchos de estos espacios. Bueno, algunas experiencias más vinculadas a, digamos, a la gestión del patrimonio de una manera integral o que tienen más incidencia en aspectos que tienen que ver con patrimonio cultural. National Trust, la referencia, yo creo, a nivel mundial de trabajos que se han hecho en este sentido, con la recuperación de todo tipo de propiedades y de terrenos, y que fue también mucho el foco, junto con algunos trusts en Estados Unidos, fue el foco en el que, digamos, desde España se miró a la hora de desarrollar la custodia del territorio como herramienta de conservación. Hay que tener en cuenta que la custodia del territorio puede ir, el nivel de acuerdos puede ir desde la compra de la propiedad, que es, digamos, el nivel máximo de custodia, porque ya no depende de más acuerdo voluntario que el de la propia adquisición del bien o de la finca, hasta acuerdos verbales que no se plasman en ningún sitio, que nosotros no los contemplamos en el inventario, pero que pueden tener el mismo valor y que, en el fondo, de lo que se está hablando es de una relación de confianza donde ambas partes salen beneficiadas, ¿no? Y desde luego National Trust siempre ha sido una referencia para este tipo de iniciativas. Pero hay algunas otras, por ejemplo, la Fundación Catalunya La Pedrera, que es la antigua, no sé si lo conocían anteriormente, era lo que se denominaba Fundación Territorio y Paisaje anteriormente, que era la fundación que tenía Caixa Catalunya años atrás y que hizo una labor muy intensa de adquisición de fincas de alto valor ecológico, especialmente en Cataluña, y que ha sido uno de esos referentes a nivel nacional. Bueno, pues también tiene una labor no solo de patrimonio, de conservación del patrimonio natural o de los valores naturales sensu estricto, sino también de valores artísticos o patrimoniales tan importantes como lo que es la propia Casa de la Pedrera, que es uno de esos iconos de Barcelona y del país,
gracias al cual ahora mismo los ingresos que reportan en torno de 1 millón de visitantes que tiene la Pedrera al año se utilizan por la propia fundación en la construcción no solo del propio edificio, sino de las fincas o de los terrenos que ha adquirido a lo largo de estos años, ¿no? A su vez, estas fincas no son solo patrimonio natural, sino que dentro de ellas, bueno, pues incluyen desde yacimientos paleontológicos y arqueológicos, pasando por arquitectura popular en piedra seca, chozas, digamos una visión mucho más paisajística, mucho más integral de la conservación, más allá que de valores más concretos como puede ser una especie amenazada o como puede ser un hábitat prioritario para las directivas europeas. Hay ejemplos también de otro tipo que no tienen que ver directamente con acuerdos con un propietario privado, sino acuerdos marco que están funcionando muy bien. SeaOverlife, que es la organización ornitológica por excelencia en España, firmó hace 2 años con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España acuerdos para diversas actividades, ¿no? Fundamentalmente lo que tenía que ver con, por ejemplo, tener en cuenta las épocas en las que se hacen restauraciones arquitectónicas con el periodo de cría de muchas especies, conseguir igualmente que facilitar que una vez que se hacen estas restauraciones puedan ser sitio de cría de especies que están en peligro, como puede ser por ejemplo el cernícalo cremilla, y que además eviten mediante restauraciones bien hechas el que aniden especies invasoras. Pues ahí han establecido un marco de colaboración que va más allá de eso. También tiene que ver, bueno, con inventarios de fauna y flora también en especies en edificios catalogados como bienes de interés cultural. Bueno, esto no es tanto un acuerdo puntual sobre un terreno, pero es un acuerdo marco que está permitiendo a la SEO pues, ser mucho más eficiente en las actuaciones de conservación de la naturaleza, y no dejan de ser, más allá del acuerdo que tiene más general con el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, han hecho acuerdos con propiedades concretas, bien de la conferencia episcopal o de distintos ayuntamientos, para que se tengan en cuenta todas estas cuestiones a la hora de hacer restauraciones. Otro tipo de ejemplos que van más allá de la conservación de valores naturales, ANSE, que es una organización conservacionista de referencia en el sudeste ibérico, también hace unos años firmó un acuerdo de custodia del territorio para la conservación de estas antiguas canteras romanas, que ellos lo enfocan no solo desde la conservación de lo que es el propio bien, sino además desde el punto de vista de sus valores naturales y de sus valores de potencial turístico también. La Fundación El Solar, por ejemplo, que ha hecho mucha recuperación de muros de piedra seca y de chozas y de antiguos parajes utilizados antes, cuando la ganadería estaba mucho más en extensivo, que tienen un alto valor cultural y que por supuesto tienen un importante valor natural, como les he comentado anteriormente. O la Fundación Oxígeno, por ejemplo, que trabajaba sobre todo por el entorno de Burgos, de la provincia de Burgos, donde ha logrado acuerdos de custodia para la restauración de un complejo pastoril, el complejo pastoril de las Loberas, que lo ha habilitado, como pueden ver en la foto, pues como un centro de interpretación, como un albergue también, donde en torno a él se pueden organizar muchas actividades de educación ambiental. Un ejemplo más de un intento de entender la custodia del territorio como una herramienta no solo de conservación de los valores naturales, sino de conservación del patrimonio de una manera integral. O, por ejemplo, la Fundación Sierra Minera, que restauró esta noria, que estaba abandonada y que es la primera noria que se restaura en Murcia, y que igualmente pues sirve ahora como no solo ha puesto en funcionamiento la noria y la balsa que va asociada, lo que ha permitido la recuperación de unas importantes poblaciones de anfibios, sino que además bueno, pues es evidente que la ganancia en la restauración, en la recuperación de este espacio, tiene un importante valor cultural. Y por último, así como uno de los, la verdad es que nos llegaron bastantes ejemplos, he intentado ponerles algunos de los que pueden ser más demostrativos o que pueden abarcar esa visión un poco más del patrimonio integral. Un acuerdo de custodia del territorio que tiene el MONI para la conservación no solo de este acueducto romano, que es patrimonio de la humanidad, sino
para los jardines románicos que están asociados al propio acueducto, para diversos caminos forestales que estaban inutilizados, incluso un viñedo, donde se ha conseguido un poco eso que se busca también, que es la recuperación de una manera más territorial, entendida como un conjunto de diversos bienes patrimoniales diferentes. En general, y no quiero extenderme mucho más allá porque yo creo que el debate puede ser interesante, y me remito un poco a esa conversación que tuvimos Ana y yo en agosto. La verdad es que habitualmente la recuperación de otro tipo de elementos patrimoniales en los acuerdos de custodia del territorio hasta ahora, no digo que hayan sido testimoniales, pero desde luego no se les había enfocado como, aunque está en la propia definición de custodia, en la conservación de valores naturales, culturales o paisajísticos, no había sido el foco de atención. Digamos que había sido como un factor, un valor añadido que se daba a esos acuerdos, y a la vez que se recuperaba la población de cualquier especie o espacio prioritario o amenazado, pues se recuperaban chozas o se recuperaban granjas o cualquier otro elemento patrimonial, pero no había sido el foco, y creo que puede ser una herramienta muy interesante con ese foco directamente de conservación del patrimonio de una manera mucho más integral, incluso para edificios o para otro tipo de construcciones, que puede servir por ese carácter que tiene, sobre todo de voluntariedad y de participación. Yo creo que es una cosa que puede fomentar mucho más allá de una obligación legal a conservar estos espacios. Igualmente, bueno, tiene, bajo nuestro punto de vista, el que haya ya un marco legal que quizá pudiera ser una buena herramienta también para la conservación de otro tipo de valores. Ese marco legal, si bien no obliga, está permitiendo que se fomenten muchas diversas ayudas que convocan distintas administraciones públicas, y sobre todo el que a partir de las administraciones públicas, sobre todo a nivel regional y local, se vaya dando a conocer que eso está a custodia del territorio, y los propietarios se vayan animando mucho más a establecer estos marcos de colaboración hasta llegar a esos números de más de 2.000 acuerdos que hemos registrado en el último inventario. Y sobre todo, bueno, pues aquí nosotros, en este sentido, para todos aquellos a los que les pueda interesar, nosotros como Plataforma Española de Custodia del Territorio nos ofrecemos a servir en ese nexo de unión entre la conservación de otro tipo de valores patrimoniales con las entidades de custodia del territorio, con un enfoque más de conservación del patrimonio natural, que son las que nosotros habitualmente nos movemos, y quizá a trasladar esa experiencia que ya llevamos de más de 2.000 acuerdos con los problemas a los que nos hemos enfrentado, con las dificultades, con las diversas categorías de acuerdos que nos hemos encontrado. Bueno, pues nos ofrecemos también un poco a poder trasladar ese modelo de custodia del territorio de acuerdos voluntarios que pueda valer para la conservación de otros elementos del patrimonio cultural, paisajístico, arquitectónico o cualquiera que no tenga que ver directamente con el natural. Por mi parte, bueno, espero haber podido dar una visión muy rápida de lo que es esta custodia del territorio, y pues estoy a su disposición para cualquier duda o cualquier comentario que quieran. Muchas gracias.